Es su palabra la que tiene el poder. Y es su palabra la que nos hace bien. Amén. Así que con esta fe vamos a acercarnos a la Escritura y vamos a ir a la carta a los Efesios. Una carta bíblica que a mí personalmente me tiene enganchado. Desde ya hace tiempo, acercándome a ella, procurando ver los tesoros que esconde, les aseguro que está siendo para mí toda una experiencia. Y con ese gozo y con ese entusiasmo les comparto esta palabra de Dios, distinta a la que hemos venido compartiendo en otras ocasiones. Es una línea en la que quizá no se predica mucho, pero quisiera atreverme a entrar hoy en este tipo de mensaje, confiando en que el Señor nos puede hacer dentro de su palabra un día más. Amén. Así que vamos al libro de los Efesios, carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Aleluya. Le damos lectura. Puede descansar si quieres. Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? Es más, creo que merece otra lectura para reconsiderar el valor de la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vayan quedándose con cada detalle. Las segundas lecturas suelen servir para ir resaltando detalles que quizá no habíamos captado en la primera. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3, aquí aparece una alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira el propósito: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos acercamos a una carta bíblica que algunos teólogos la llaman la carta magna del Nuevo Testamento. Otros la llaman la carta de los lugares celestiales. La carta a los Efesios es una carta especial, porque a modo de entrar al tema podemos decir lo siguiente: a la hora de escribir muchas de las epístolas, la gran mayoría de ellas, los apóstoles estaban enfrentando algún problema en la iglesia, algún desorden, algo que se estaba haciendo mal en la iglesia y lo tenían que corregir, alguna división que se estaba creando en la iglesia y la tenían que corregir, como en el caso de la carta a los Corintios, alguna mala doctrina que se quería infiltrar y la tenían que contrarrestar, como en el caso de Colosenses, como en el caso de los Gálatas. Pero en la carta a los Efesios encontramos una particularidad: no hay un problema particular que motive la escritura de la carta.
Pablo no está reprendiendo ni corrigiendo ningún problema específico en la iglesia. ¿Qué ocurre? Que eso afecta, explica el contenido de la carta. ¿Por qué? Porque el contenido de la carta a los Efesios no contiene reprensiones, llamadas de atención, corrección. La carta a los Efesios es toda, del capítulo 1 al versículo 6, en un contexto positivo, de gozo y de deleite. Desde principio a fin, la carta a los Efesios es el apóstol recreándose en lo que Dios ha hecho por su iglesia. Amén. Claro, como no hay un contexto de corrección, reprensión, de cortar algún mal, el concepto, el contenido y la dirección de la carta a los Efesios, pues sencillamente es que Pablo está diciendo: vamos a disfrutar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a meditar, a considerar y a disfrutar de todo lo que Dios ha hecho por su iglesia. Esa es la dirección que está tomando el apóstol Pablo. De modo que, en resumidas cuentas, resumiendo el contenido de la carta a los Efesios, el mensaje de Efesios es el siguiente: el plan eterno de Dios en Cristo manifestado a través de la iglesia. El plan eterno de Dios en Cristo manifestado a través de la iglesia. Dios tenía un plan eterno. Desde la eternidad, en la oficina de Dios se gestó un plan. Ese plan se condensó todo en Jesucristo. Y habiéndolo condensado todo en Jesucristo, se manifestó a través de la iglesia. Y aquí sí que te pido mucha atención, porque es esencial poder quedarnos con todo desde el principio. Desde la eternidad, Dios trazó un plan. Amén. Y ese plan eterno de Dios, lo que hizo Dios, el Padre, fue condensarlo todo en su Hijo Jesucristo. Y una vez que lo había condensado todo en su Hijo Jesucristo, lo manifestó en el tiempo a través de la iglesia. De modo que la iglesia de Jesús es el puente de conexión donde lo que se ha gestado en la eternidad se manifiesta en el tiempo. La carta a los Efesios sirve para entender la grandeza, la categoría y el prestigio de la iglesia de Jesús. Y la grandeza y la perfección del plan eterno de Dios en Jesucristo. Bien, dicho esto, estos 6 minutos, entrando a la carta, empezamos a leer y encontramos lo siguiente. Desde el versículo 1 Pablo ya empieza a enseñar mientras está saludando. Porque los apóstoles del Señor tenían eso. Con los saludos y las despedidas ya enseñaban. Aunque no se metieran en materia, saludaban y ya estaban enseñando. Se despedían y estaban enseñando. Por eso del saludo y de la despedida de los apóstoles puedes empezar a entresacar. Porque era gente tan llena de Dios que todo lo que hacían y decían estaba lleno de Dios. Qué bien. De modo que empieza a saludar el apóstol. ¿Y cómo saluda? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Quiero detenerme primero aquí en este saludo. A los santos y fieles. Se dice que en el texto griego se traduce esta palabra santos y fieles, viene también en otras versiones como santos creyentes. ¿Por qué? Porque esa palabra que utiliza para fieles en los manuscritos antiguos es sinónimo de la palabra creyentes. En el castellano se amplió a utilizar dos palabras, por un lado creyentes y por otro lado fieles, pero esas dos palabras tienen la raíz en una sola, que en el texto griego del Nuevo Testamento se utilizaba una misma palabra para decir creyente y para decir fiel. Porque es imposible creer algo de corazón y no ser fiel a lo que uno cree. ¿Por qué? Porque la palabra fe y fidelidad son sinónimos. Uno no ha creído simplemente cuando dice que ha creído. Creer es mucho más que una confesión de la boca. Uno realmente ha creído cuando es fiel a lo que cree. Amén. No me creo la declaración de alguien que dice creer algo que no ha cambiado su forma de vida. Si lo que digo creer no ha cambiado mi forma de vivir,
si lo que digo creer no ha cambiado mi vocabulario, si lo que digo creer no ha cambiado mi forma de vida en mi matrimonio, en mi hogar, mi forma de ganarme la vida, si lo que digo creer no ha cambiado mis hábitos, realmente no he creído. He podido creer con el cerebro, pero no con el corazón. Creer es mucho más que aceptación mental. Cuando uno ha creído, uno vive fiel a lo que cree. Amén. Porque en la Biblia es lo mismo decir creyente que decir fiel. Muy bien. A los santos creyentes, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Ahora mucha atención. El orden es este: santos y fieles. No es un orden casual, no es un orden accidental. Santos y fieles, no fieles y santos, sino santos y fieles. Porque hay veces donde el orden de los factores sí altera el producto. Si hablamos de matemáticas y decimos 2 más 3, 5, 3 más 2, 5. El orden de los factores en ese caso no altera el producto. Pero en el vocabulario hay veces que el orden de los factores sí altera el producto, porque está hablando de causa y efecto. Cuando hablamos de causa y efecto, entonces el orden de los factores sí importa. Por eso dice santos y fieles y no fieles y santos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si dijese fieles y santos, estaría diciendo que mi fidelidad produce la santidad. Pero dice santos y fieles porque es la santidad de Dios en nosotros la que produce la fidelidad. Amén. Bien. Si dijese fieles y santos, es mérito del hombre que el hombre por su fidelidad alcanza la santidad. Pero como no hay hombre en la tierra que por su propia fidelidad alcance la santidad, Dios, viendo esto que hizo, pues hizo el milagro de santificarnos. Y es Jesús el que nos hizo santos. Porque para que alguien sea fiel, primero hay que hacerle santo en Cristo Jesús. ¿Cómo? Pasando por la cruz. Hasta que uno no pasa por la cruz y Dios el Padre por medio de Jesucristo lo hace santo, jamás podrá ser fiel. La fidelidad no es una medalla que un creyente se pone en el pecho diciendo yo soy fiel. Y como soy fiel, vivo en santidad, y eso lo tienes que ver y lo tienes que aplaudir. No, señores, aquí a los pies del Calvario no hay medalla que valga. A los pies de la cruz se caen todas las medallas de los hombres. Amén. No somos santos por haber sido fieles, sino que puedes ser fiel porque Cristo te vio pecador, pero te hizo santo. Amén. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Él no me encontró siendo fiel y dijo, mira Emilio, qué fiel eres, tú vales para ser santo. No, Él me encontró pecador, sucio, destituido de la gloria de Dios, de camino al infierno, lleno de condenación y oscuridad. Pero Él me vio así, pero me resucitó con Él. Amén. Me lavó de mis pecados, me regeneró, me dio una nueva naturaleza y me dijo, te he recibido pecador, pero voy a hacer de ti alguien santo. Amén. Y cuando Cristo te hace santo, entonces puedes ser fiel. Amén. Porque no es la fidelidad la que produce la santidad, sino la santidad la que produce la fidelidad. Amén. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No dice de la iglesia de Éfeso, sino que están en Éfeso. ¿Y cuál es la diferencia? Pues esa preposición de 2 letras cambia mucho el sentido. Decir de Éfeso habla de procedencia, origen y pertenencia. Decir de es decir que pertenece ahí, pero decir en es decir que está allí, no que pertenece. Por eso dicen los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y si te das un paseo por el Nuevo Testamento encuentras que la Biblia nunca dirá la iglesia de, sino la iglesia en. Vas a Apocalipsis y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, en Esmirna, en Tiatira, en la Odisea. ¿Te das cuenta? Escribe al ángel de la iglesia en. Diciendo la Biblia que la iglesia está en, pero no es de. Es decir, aunque esté en una ciudad, la iglesia no pertenece a esa ciudad. Es iglesia de Jesucristo en esa ciudad. Qué bien. ¿Y qué nos está enseñando el Señor con eso? Que muy por encima de nuestros orígenes humanos,
A la iglesia nunca le puede marcar su procedencia terrenal y que se note más que su procedencia espiritual y celestial. Nosotros humanamente podemos ser todo lo que queramos, pero a la hora de ser iglesia, a la hora de servir a Dios, a la hora de caminar en Cristo, no somos una iglesia definida por la sangre. No somos una iglesia definida por el apellido, por la familia, ni por la cultura, ni por las costumbres humanas, ni por la tierra de donde somos. Cuando somos iglesia, somos algo mucho mayor. Somos iglesia de Jesucristo. Amén. Por eso nunca olvidemos que en la iglesia, por encima de la cultura, de los pensamientos humanos, por encima de los lazos de familia y por encima de los lazos de amistad, está nuestra identidad como iglesia. Porque en el momento que una iglesia se identifica más con sus orígenes terrenales que con su origen celestial, empieza a perder identidad y poder como iglesia. Es una iglesia que se diluye, pierde su virtud como sal de la tierra. Pero una iglesia que sabe quién es. Amén. Aleluya, que sabe que está aquí pero no es de aquí. Claro. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y por eso el mundo los aborrece, dijo el maestro. Cuando somos iglesia somos mucho más que un sector de personas de cierto lugar, de cierta cultura, de ciertos orígenes. Somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Somos la manifestación viva del plan eterno de Dios aquí en la tierra. ¡Ay, Padre! Somos una institución celestial a la que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios empieza a nombrarla y empieza a decir las virtudes, las capacidades, y buscando Pablo un símil con el que nombrarla, la llama en el capítulo 1 cuerpo de Cristo, en el capítulo 2 edificio de Dios, en el capítulo 2 también la llama templo de Dios, en el capítulo 5 esposa de Cristo y en el capítulo 6 ejército de Dios. Todo esto es la iglesia. Ahora imagínate tú toda esa gloria, intentar condensarla en una procedencia humana, en un recipiente humano, y coge tú eso e intenta almacenarlo y moldearlo a la manera de la tierra. Es imposible. La iglesia es mucho más grande, es mucho más poderosa, es mucho más eterna, es mucho más sobrenatural. La iglesia es un plan divino manifestado en la tierra. Aleluya. Es cuerpo de Cristo, es edificio de Dios, es la vid del labrador del cielo. Aleluya. Es la esposa de Cristo, es el ejército de Dios. Estamos llamados a mucho más que reunirnos, bautizarnos y tomar el pacto. Estamos llamados a cumplir el plan de Dios aquí en la tierra. Somos una embajada del cielo caminando por la tierra. Santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora bien, versículo 3. Pablo va a empezar la enseñanza. Y ahora te pido que por un momento te conectes a los ojos del apóstol, con los que el apóstol está viendo el plan divino con la iglesia. Porque habiendo saludado, porque esto que hemos citado es el saludo de Pablo, así saludaba Pablo. Pues después de este saludo en el verso 3 ahora va a empezar con la enseñanza y va a empezar con el contenido. ¿Y qué hace Pablo? Lo que Pablo hace es una mirada a la eternidad. Levanta los ojos y dice: iglesia, ahora vamos a dar un paseo por los planes eternos de Dios. Y vamos a ver lo que el Dios del cielo preparó para nosotros. Y lo que está viendo en ese paseo por la eternidad es tan grande que tiene que empezar diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Date cuenta, hermano, lo que está enseñando le entusiasma tanto, lo que va a compartir le emociona tanto, que tiene que empezar con una alabanza. No empieza diciendo leer aquí, leer allí, mirar esto es así, de esta y de esta manera. Empieza con una alabanza vertical diciendo: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la doctrina bíblica siempre va de la mano con la pasión por Dios. Pablo era un apasionado y para enseñar su teología salía alabando a Dios. Los que verdaderamente han conocido la palabra y han conocido la doctrina bíblica no serán personas frías y secas. Una persona fría y seca se ha podido encontrar con un libro, pero no con la verdadera doctrina bíblica. Porque la doctrina bíblica no hace muertos. No hace gente fría y apagada sin fuego del Espíritu Santo. La verdadera palabra de Dios hace gente apasionada. Por eso Pablo empieza su enseñanza y ¿cómo la encabeza? Con una alabanza.
diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que está viendo en la eternidad le fascina tanto que tiene que empezar alabando. ¿Y qué está viendo el apóstol Pablo? Pues allá vamos, entramos. Dice el apóstol: nos bendijo con toda bendición espiritual según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya. Del capítulo 3 al capítulo 13 de la carta a los Efesios, aquí encontramos un fenómeno que pocas veces ocurre. Es que todos esos textos juntos son una sola frase. Por eso te encuentras que del capítulo 3 al 14 no hay puntos finales para empezar, para terminar una frase y empezar otra, sino que cada texto, el 3, el 4, el 5 y el 6, se une al siguiente por una conjunción. Y en la lengua, cuando hay una conjunción empezando un texto, te está diciendo que está unido con el otro. Luego entonces no va parando un texto para empezar otro, sino que por el uso de la conjunción usa el puente para unir el 3 con el 4, el 4 con el 5, el 5 con el 6, el 6 con el 7, así desde el 3 hasta el 14. De modo que dicen los que saben de lengua castellana que del 3 al 14 es todo una misma oración, una misma frase. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Pues muy sencillo, presta atención. En una oración se dice que tiene que haber 3 elementos. Tiene que haber un verbo, el verbo es la acción realizada. Tiene que haber un sujeto, el sujeto es el que realiza la acción. Y tiene que haber un complemento, el complemento es el que desarrolla el sentido de la oración. Repito, tiene que haber un verbo, el verbo es la acción. Tiene que haber un sujeto, el sujeto es el que realiza la acción. Y tiene que haber un complemento. El complemento es el que amplía el sentido de la frase. Si digo Antonio pagó la hipoteca, en esa frase, Antonio, si debes pagar la hipoteca, estés donde estés. Ahí, ¿no? ¿Lo ves? Si digo Antonio pagó la hipoteca, en esa corta frase hay un verbo, que es lo que le da forma a la frase. ¿El verbo cuál es? La acción realizada, que es pagó. ¿El sujeto quién es? Antonio. La hipoteca es el complemento, el que te explica qué es lo que pagó Antonio. En toda frase, para que sea completa, tiene que haber verbo, sujeto y complemento. Bien, pues ahora vamos a esta porción, del 3 al 14 de Efesios, del capítulo 1 de los Efesios. Mucha atención. No nos encontramos un verbo, una acción realizada. Nos encontramos más. Y los verbos son, en el capítulo 3, que nos bendijo. En el capítulo 4, que nos escogió. En el 5, que nos predestinó. En el 6, que nos hizo aceptos en el amado. En el 8, que hizo sobreabundar en nosotros las riquezas de su gracia. Y en el 9, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, para que haya tantos verbos, ¿cuántos sujetos hay? Realizando todas esas cosas. Si no es un verbo y una acción sola. Si encontramos que nos bendijo, que nos escogió, que nos predestinó, que nos hizo aceptos, que nos hizo sobreabundar y que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, ¿cuántos sujetos hay? Pues uno solo. Y está mencionado en el versículo 3, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las glorias más tremendas del capítulo 1 de la carta a los Efesios es que te muestra que hay una obra en la eternidad que solamente uno podía hacer. Y como no la podía hacer ningún otro de los hombres, de los apóstoles, profetas, ni de los ángeles, ni de los arcángeles, nadie en el cielo ni en la tierra podía realizar unos verbos y unas acciones tan gloriosas como esas. Solo hay uno que tomó la iniciativa y que lo hizo porque era el único que lo podía hacer. Es el plan glorioso del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De modo que Efesios capítulo 1, ¿qué te muestra? A Dios tomando la iniciativa. Porque que nadie olvide que la iniciativa de la salvación estuvo desde un principio en Dios.
Aleluya, voy desarrollando lo que quiero compartir. Para compartir el origen de la salvación, Pablo no comienza con la buena decisión del pecador ni con el mensaje del predicador. Repito, para enseñarnos el origen de la salvación, Pablo no comienza con la buena decisión del predicador, con la buena decisión del pecador, ni con el mensaje del predicador. Se va mucho más atrás y empieza cuando, antes de la fundación del mundo. Cuando nadie más podía intervenir, actuar ni cooperar. Dios solo y solitario, en su agenda eterna, en su oficina eterna, trazó un plan. Y trazó un plan perfecto y tuvo una determinación. Dijo, voy a salvar a un pueblo santo para mi gloria. Muy bien. Esto que nos enseña Dios tomando la iniciativa. La iniciativa es de Dios. Amén. Y la respuesta es del hombre. La iniciativa estuvo en el corazón de Dios, para después Dios tocar el corazón del hombre y que sea el hombre el que responda. No es Dios el que responde a los planes del hombre, es el hombre el que responde a los planes de Dios. Por eso la salvación no es un plan humano, la salvación en su origen es un plan divino. Al hombre no le hubiera llegado ni la capacidad ni la fe para salvarse. Porque ¿a quién le va a llegar la fe y la capacidad para pensar que Dios va a dejar su gloria? Se va a salir de su trono, se va a hacer hombre, va a caminar entre nosotros. Y una vez siendo hombre se va a humillar haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y clavado en la cruz solitario, llevando todo el pecado, se hace maldición por cada uno de nosotros. Y al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y después resucitar y sentarse otra vez a la diestra del Padre para recibir a todo el arrepentido que venga. Y diciéndole, tranquilo, yo borro tu pasado, te limpio con mi sangre, perdono todos tus pecados. ¿A quién le llegaría la fe para creer en un plan así? Señores, aquí no llega la fe del hombre. Esto es un plan eterno de Dios que solamente Él podía trazar y que solamente Él podía hacer. Por eso, todos los verbos de la obra salvadora que aparecen en el capítulo 1 del verso 3 al verso 14, todos esos verbos de salvación aparecen con un solo sujeto que lo realiza, y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que la lengua llama la función sintáctica, el distinguir quién es el sujeto que está realizando la acción. Pero si esta parte nos enseña lo siguiente, ahora vamos a otra parte del lenguaje que también nos enseña algo sobre este capítulo. Y es lo que llaman los señores esto que saben, la conjugación del verbo. La gramática, en la que un verbo o una acción puede estar en pasado, en presente o en futuro. Pero de los verbos que encontramos también en el capítulo 1, haciendo una vista general de ellos, si están en presente, en pasado o en futuro, le preguntas a la Biblia y el verso 3 dice que nos bendijo, el 4 que nos escogió, el 5 que nos predestinó, el 6 que nos hizo aceptos, el 8 que hizo sobreabundar y el 9 que nos dio a conocer. ¿En qué tiempo están todos? Todos están en pasado, diciendo que era una obra ya terminada, realizada y trazada de principio a fin, desde antes de la fundación del mundo. Y esto te funde un poco los plomos. Ver a Dios en la eternidad y que el apóstol se atreva a hablar en términos de tiempos pasados, en aquellos tiempos donde usted y yo ni habíamos ido todavía a una iglesia nunca, ni habíamos escuchado un mensaje ni un coro, ni habíamos nacido. Aquel tiempo donde Dios en su agenda eterna planeó las cosas y lo manifiesta como acciones ya realizadas, que allí ya nos bendijo, que allí ya nos escogió, que allí ya lo preparó todo. De modo que vemos a Dios tomando la iniciativa, vemos a Dios trazando un plan perfecto, porque los planes de Dios son perfectos. A Él sea la gloria para siempre. Aleluya. Pues
Pues ahora vamos, de todos estos textos vamos a rescatar solo 3, de los 3 verbos que hemos, de los 6 verbos que hemos leído, vamos a rescatar 3. Para no demorarnos mucho en el tiempo, vamos a rescatar 3 y vamos a meditar y a deleitarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué le parece? Amén. 3 de los verbos principales de lo que Dios hizo en la eternidad con nosotros. Número 1, nos escogió. Número 2, nos adoptó. Número 3, nos bendijo. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por ello? Qué bien. En primer lugar, desde la eternidad, desde esa gloriosa soledad de Dios, Dios le dio forma al plan y ¿qué hizo? Nos escogió. ¿Y qué está queriendo decir que nos escogió? Porque para decir qué estaba diciendo Pablo cuando dice que nos escogió, hay que detenerse también un momento en qué no estaba diciendo. Porque cuando un pasaje bíblico se ha utilizado para sacar doctrinas erróneas, pues ese pasaje hay que llevarlo a una interpretación lo más sana posible y reparar primero en qué no estaba diciendo la Biblia, para después responder qué era lo que sí estaba diciendo. ¿Y por qué me detengo aquí? Pues porque este pasaje ha sido escogido por el calvinismo para decir que nos escogió, y diciendo que nos escogió, el calvinista dice que a él sí le escogió, pero a otros no. Mirad este pasaje con unas ciertas gafas que condicionan mi visión. Si yo quiero ver aquí que me escogió a mí y a otros no, empiezo a deformar la palabra de Dios y a creer que realmente Efesios 1 me está diciendo que Dios en la eternidad hizo así y dijo: mira, tú me has caído bien, a ti te voy a salvar y a ti no te voy a salvar. No lo merecéis ninguno de los dos. Los dos estáis totalmente depravados. Pero a los dos, que ninguno lo merece, los dos están totalmente depravados, a ti te voy a tocar milagrosamente para que tengas voluntad de venir a mí y te salves. Y a ti no te voy a tocar milagrosamente para que no tengas voluntad de venir a mí y no te salves. No te voy a dar la gracia irresistible para que te conviertas, pero a pesar de que soy yo el que no te doy la gracia irresistible, el que no te elijo y el que no te llamo para venir a mí, mañana te condenaré por no haber venido a mí. Eso defiende el calvinismo. Dios escoge a uno desde el principio para salvación y a otros los deja en condenación. ¿Era eso lo que estaba enseñando el apóstol Pablo? Pues vamos a la Biblia y para solucionar esto encontramos 2 palabras que cambian totalmente el rumbo del pasaje. Es una pequeña preposición y son 4 letras. En él. En él. Esas 4 letras le cambian totalmente el sentido al pasaje. Él. No elige al elegido en base al propio elegido. A ti te voy a salvar, tú me has gustado y a ti no. Sino que desde la eternidad escoge ¿dónde? En Cristo. En él. ¿Y qué significa escogidos en él? Cuando la Biblia te dice que hemos sido escogidos en él, implica lo siguiente: que desde la eternidad al primero que escogió Dios fue a su Hijo Jesucristo como Salvador de los hombres. De modo que Dios, el Padre, escogió salvar a la humanidad a través de Jesucristo. Y cuando ha trazado el plan, el Padre le ha dicho al Hijo: tú eres el instrumento escogido por el que voy a salvar a los perdidos, porque voy a crear una raza humana para mi gloria. Van a pecar, se van a perder, pero a través de ti y en ti voy a proveer salvación para todos. Y el Padre estaba diciendo: y todo el que quede unido a ti, todo el que te reciba a ti, va a venir a la gloria contigo y conmigo. Amén. Porque Dios el Padre determinó desde la eternidad que Cristo fuese el Salvador de los pecadores, la puerta a la gloria, el camino a la gloria y el Salvador por la eternidad. Cuando el Padre escoge a Cristo como medio salvador, en Él estamos siendo escogidos los que mañana entraríamos en Él.
porque no te escoge a ti por nombre y apellido, pero como le ha escogido a Él, ahora todo el que entre en Él queda escogido en Él. Todo el que le reciba a Él queda escogido en Él. Todo el que le acepte a Él queda escogido en Él. Amén. Porque no son los individuos los predestinados y los escogidos, sino el medio, que es Cristo. Él es el predestinado y el escogido desde la tierra hasta el cielo. Y todo el que entre en Él queda destinado, en Él queda escogido, en Él tiene un rumbo a la eternidad. Todos los días desde la estación de Atocha salen trenes. Todos los días salen trenes hacia Alicante. Y la Renfe no escoge de antemano quién va a subir y quién no al tren. Pero la Renfe destina al tren a hacer todos los días la ruta, desde Madrid hasta Alicante. Desde Alicante volver hasta Madrid. Y ahora todo el que entre en el tren queda destinado a hacer el recorrido que el tren hace. El escogido no es el viajero, el escogido es el medio. Y todo el que entra en el medio queda destinado como viajero. El escogido es Cristo, y todo el que recibe a Cristo queda destinado en Él a ir a la eternidad con Dios, a ver la gloria de Dios, a ser de Dios para siempre. Iglesia del Señor, buena noticia, Dios te ha escogido en Cristo. Has sido escogido para la gloria. Qué bien. Nos escogió, y esto palabra que es para darle gracias. Él primero tuvo la iniciativa de que tú fueses salvo. Y cuando Él determinó salvarte y te mostró la luz, entonces tú dijiste, voy a acercarme a Dios. Pero me hace bien pensar que antes de mi buena elección para arrepentirme, estuvo la buena elección de Dios para salvarme. Y cuando yo he visto la iniciativa de Dios en salvarme, he caído rendido a los pies de la cruz, he recibido su sacrificio. No he tenido por más que arrepentirme y decir, Señor, respondo a tu iniciativa, quiero ser para ti. A Él sea la gloria para siempre. ¿Por qué? Porque Efesios 1 nos muestra a Dios tomando la iniciativa. Número 2, nos muestra a Dios trazando un plan perfecto. Nos muestra al Dios que nos escogió. Número 2, nos adoptó. Qué bien. Hemos sido adoptados por Dios. Dice que lo destinó ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Gracias. Una vez más, por medio de Jesucristo. ¿Qué implica la palabra adoptar? Implica que el niño que no tenía familia la tenga, que el niño que no tenía herencia la tenga y que el niño que no tenía futuro lo tenga. Porque un niño sin familia es un niño sin amor, sin herencia que alguien le deje y sin abocarse a un futuro. Así nos encontró a nosotros, pero venir a ser adoptados por Él Qué bien. es entender que nada teníamos, que nada valíamos, que nada podíamos. Sí. Ni teníamos amor real, ni teníamos herencia, ni teníamos futuro. Así es como Él nos encontró. Para entender que uno ha sido adoptado, uno tiene que reconocer en qué estado le encontró Jesús. Y que a nadie se le olvide que cuando Cristo salva a alguien, es que se está encontrando a alguien totalmente desamparado, sin herencia, amor ni futuro. Le está dando herencia, le está dando amor, le está dando futuro. Nadie puede presumir de haber venido a Cristo por ser buena gente. Nadie puede poner a Jesús y colgarlo en su vitrina como un trofeo más. Que hay quien cree que Cristo y el Evangelio es una vitrina más, es un trofeo más en su vitrina. Soy buena gente, no me meto con nadie, pacífico, formal, trabajador de mi casa, querido, respetado y bien mirado, y ahora encima cristiano. Hay quien cree que Jesús es un trofeo más en su vitrina, que se suma a su cantidad de virtudes humanas. Pero el Señor tiene que recordar, refrescar la memoria de su pueblo y decir: Jerusalén, el día que tú naciste, no fue cortado tu ombligo,
No fuiste lavada con aguas, fuiste echada sobre la faz del campo, y allí llorabas envuelta en tu sangre, sin que nadie se compadeciese de ti, sin que nadie tuviese de ti misericordia. Dice, y ahí llorabas en la faz del campo, esperando que algún ojo te mirase con compasión y se compadeciese de ti, pero nadie se compadecía de ti. Pero dice el Señor, hasta que yo, Jehová, pasé junto a ti. Y cuando yo, Jehová, pasé junto a ti y te vi en esa condición, te dije, vive, vive. Y cuando te dije vive, dice, te lavé de tu suciedad. Y dice, te cubrí de lino, te vestí de seda, te calcé de tejón, te puse brazalete, te puse nombre, te di calor, te di un hogar. Y fuiste mía, ha dicho Jehová. Al que se cree que es cristiano, que está en Cristo, porque es bueno, porque es inteligente, porque es formal, porque ha valido para ello, el Señor le tiene que refrescar la memoria y decir que no, que yo te encontré en el pecado, te encontré en la miseria, te encontré perdido, no tenías nada, hasta que yo, Jehová, pasé junto a ti. Y yo proclamo algo en esta tarde, bendito el día que Él pasó por nuestro lado. Hasta que yo pasé junto a ti. Amén. Aleluya. Y cuando Él pasó, todo lo demás ocurrió como consecuencia. Qué bien. ¿Y qué hizo? Nos encontró sin amor, sin herencia y sin futuro. Nuestra familia era el pecado y el enemigo, eso dice la Biblia. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra herencia, ¿cuál era? Una naturaleza caída y una raza humana caída en la enfermedad, el pecado, la muerte y la desgracia. ¿Y nuestro futuro cuál era? Una eternidad sin Dios, que solo de pensarlo da escalofríos. A mí lo que me horroriza de pensar en el infierno no es decir las llamas que arden y nunca se apagan, es el pensar una eternidad sin Dios, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Ay, Dios mío! Señores, esa era nuestra familia, esa era nuestra herencia y ese era nuestro futuro. Pero cuando un niño es adoptado, recibe el apellido del padre, el adoptante dice que nadie diga que es huérfano porque ahora es mío. ¡Qué bien! Aleluya, como tal recibe una herencia que es el mérito de un padre disfrutado por un hijo. La herencia es lo que el padre se ganó y lo que el hijo disfruta. Te dio una herencia porque él se gastó todo en la cruz del Calvario para dártela y ahora a ti te la ha dado gratis. Amén. Pero que nadie piense que la herencia de Dios es barata, que el hecho de que sea gratis no significa que sea barata. Un regalo puede ser gratis para el que lo recibe, pero no para el que lo compra. Si tú vas y le compras la mejor joya a la persona que más quieres y le compras el más caro de los diamantes, la persona querida lo recibe gratis, pero a ti te ha costado lo que te ha costado. La herencia en Dios para ti y para mí es gratuita por fe, no hay que pagar nada, pero si para ti y para mí es gratis, es porque hay uno que pagó la cuenta en la cruz del Calvario. A Él le costó todo tu herencia, porque te ha dado amor, te ha dado una herencia, eres heredero de Dios. ¡Aleluya! Te ha adoptado y con ello te ha dado una herencia, y con la herencia te ha dado un destino. ¿Cuál es el destino? Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¡Aleluya! Y lo que se sembró en muerte resucitará en inmortalidad. Y lo que se sembró en vergüenza resucitará en gloria. Y abriremos nuestros ojos, que aquí está tu futuro y el mío, dice. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Cuál es el futuro que nos espera? Dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá clamor. Las primeras cosas pasaron. ¿Cuál es nuestro futuro? Te lo resumo y haz lo que sientas.
Nos ha dado una herencia y nos ha dado un futuro. Ahora bien, aquí se plantea otro problema de carácter lingüístico y teológico. ¿Y cuál es? Que, como dice William Hendrickson, las expresiones humanas a menudo se quedan cortas para hablar de las obras divinas. Hablar de obras divinas con términos humanos nos expone a muchas veces quedarnos cortos. De modo que aquí el apóstol dice que ¿qué hizo Dios? Que nos adoptó. ¿Por qué? Porque nos encontró perdidos y nos dio una familia, una herencia y un futuro. Ahora bien, esta expresión recoge parte de lo que hizo Dios, pero se deja otra parte para otra porción de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay una parte que esta palabra se deja. Porque cuando un padre adoptivo adopta a un niño, le puede dar su apellido y su amor, le puede dar una herencia y le puede dar un futuro, pero no puede cambiar la genética del niño. No puede darle al niño su sangre para que sea hijo biológico. Por muy tuyo que sea un hijo adoptivo, por mucho que lo quieras y por mucho tiempo que lo tengas, no tendrá tu ADN, no tendrá tu genética, no tendrá tu misma naturaleza. Por eso, en el sentido de amor, herencia y futuro, Él nos adoptó. Pero hay otra palabra más que utiliza el apóstol Juan en el capítulo 1. En el capítulo 1 ahí ya no dice solo que nos adoptó. Dice: a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora dice: los cuales no son engendrados de carne y sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol Juan ya no nos habla de una adopción, sino de un engendramiento, porque el hijo adoptivo tendrá el apellido, tendrá la herencia y tendrá el futuro, pero nunca tendrá el ADN, los genes y la naturaleza del Padre. Pero el apóstol Juan dice: vamos a ampliar un poquito más lo que hizo por nosotros. Nos engendró por su Espíritu Santo, vino produciendo una nueva naturaleza, porque Dios no quiere solo hijos externos que aprenden las costumbres de la casa, pero sin la naturaleza de la casa. Él quiere hijos por engendramiento, que por naturaleza les salvan las cosas del Padre, que por naturaleza se parezcan al Padre. Él nos engendró como hijos de Dios, no con simiente corruptible como oro o plata, dice el apóstol Pedro, sino siendo engendrados por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¡Gloria! Además de que nos escogió y nos adoptó, es que nos engendró como sus hijos. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Pregunto, hermanos, ¿cuántos están felices? ¿Cuántos se sienten plenos de ser hijos de Dios? Te daré otra oportunidad. ¿Cuántos se sienten plenos y felices de ser hijos de Dios? Nunca te olvides que no hay un título tan glorioso como ese. Ni el de predicador, ni el de obrero, ni el de pastor, ni el de apóstol, profeta, responsable, presidente. No hay título más honroso que el de hijo de Dios. Tú y yo podemos dirigirle a Él y decirle: Padre, qué alegría. El Dios Todopoderoso, el que descendió en el Sinaí y dijo que no se acerque hombre ni bestia porque muere. Ese mismo Dios. El mismo Dios que por una rebelión echó a la tercera parte de los ángeles, los desterró para siempre y con razón. Ese mismo Dios. Que no es otro, es ese mismo Dios. El Dios delante del cual dice Apocalipsis que huye el cielo y la tierra delante de Él y no encuentra lugar donde esconderse. Ese mismo Dios que reprende al mar y el mar se seca de miedo, que tocan los montes y los montes humean y tiemblan. A ese mismo Dios te puedes dirigir a Él y decirle: Padre. Aleluya. Padre. Él nos escogió y Él nos adoptó, nos dio amor, nos dio una herencia, nos dio un futuro y nos dio su naturaleza.
Llevo 50 minutos, pero hoy no he prometido ser corto. Tira. Porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y llevo 50 minuticos, pero me dais unos minutos más. Una vez que nos escogió, una vez que nos adoptó, aquí encontramos el tercer verbo. Lo que él hizo. Nos bendijo. Nos bendijo. No dice nos bendecirá. Dice nos bendijo. Y esto un hijo de Dios lo tiene que tener muy, muy claro. Que la bendición para un hijo de Dios es herencia. Es herencia en Jesucristo. No es un premio concedido al que más se esfuerza. Es herencia de Dios en Jesucristo, pagado por su sangre, comprado por su muerte. Todo lo que recibas de Dios, todo lo que recibamos de Dios, ha sido incluido en Cristo. Por eso, estas dos letras que cambian tantas cosas, en Él, aparece como 9 veces, solo en el capítulo 1 aparece la palabra en Él, en Cristo, en el amado, en Él, en Cristo, en el amado. Te está diciendo, escogido en Cristo, adoptado por medio de Jesucristo y bendecido en Cristo. Todo es en Él, todo está dentro de Él. Porque el que tiene al Hijo lo tiene todo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Todo es en Él. Señores, no quiero con esto menospreciar el sacrificio, la obediencia y la trayectoria de los cristianos fieles. Pero déjenme decir algo, aquí nadie se ha ganado nada. Lo que hemos recibido lo ganó Él en la cruz del Calvario. Dice Pablo, ¿dónde queda la jactancia? Dice, ha sido excluida, no hay lugar para la jactancia. En la cruz del Calvario muere todo orgullo humano. Todo orgullo humano que dice como el hermano del pródigo, es que te he servido, es que yo he hecho, es que yo no te he desobedecido y no me has dado nada. Y el padre diciéndole, a ver, tontín, que es que me hablas de lo que tú has hecho y que a cambio yo te dé un cabrito, que no es un cabrito, que mira, todo lo que hay en casa, mira alrededor, todo esto es tuyo. Que no es que tú hagas para que yo te dé un cabrito, que eres mi hijo y todo es tuyo. Si no lo disfrutas, es porque no lo quieres, es porque no lo buscas, es porque te falta relación conmigo, pero que no soy yo, que aquí tú tienes una herencia, y el que tiene una herencia no pide salarios. Hay cristianos frustrados que se sienten menos bendecidos por Dios porque están pidiendo salarios a Dios en base a lo que hacen. Y Dios diciéndole, el día que dejes de hablarme como un empleado y me empieces a hablar como un hijo, empezarás a dejar de pedir salarios y cabritos y empezarás a disfrutar de la herencia que tienes como hijo de Dios. Aquí nadie se gana nada. Aquí hay una herencia a tu nombre desde que viniste a Cristo. Y la herencia es esta, Efesios capítulo 1, verso 3. Toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Y cuando es toda, no incluye ninguna. Todo ha sido incluido en tu cuenta corriente como hijo de Dios. Porque Dios te lo ha querido dar. En Él nos bendijo. Ya estás bendecido. No es que Dios te vaya a bendecir, es que ya estás bendecido, estás bendecida. Levántate cada mañana y piensa como un bendecido, camina como un bendecido. Recuérdate a ti mismo que estás bendecido. Quítate de ti todo vocabulario fatalista, pesimista. Ay, mira esto. No, habla como un bendecido, habla como un bendecido. Ten la actitud de alguien que ha sido bendecido por Dios. Y alguien preguntará, entonces, ¿por qué nos decías ayer que hay cosas que hay que buscarlas? Muy sencillo. Porque Dios las ha hecho tuyas por medio de Jesucristo. Y ahora quiere tratar contigo, con tu corazón y tu actitud, no para que tú te lo ganes, sino para madurarte, para que habiendo madurado sepas utilizar lo que Dios te ha dado. Claro. Así es. Porque todo lo que tienes, seguro estoy, que todo lo que tú tienes, si te ganas, es para tus hijos. Pero entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Porque hay cosas que tu niño todavía no puede disfrutar. Porque todavía no le das a tu niño la llave del coche, la llave de la casa,
el capital, el empleo, porque aunque todo es suyo, estás tratando con él para que habiendo madurado sepa utilizarlo. Cuando Dios te trata y te retiene alguna bendición, no es porque no te la quiera dar, no es porque no sea tuya como herencia, la herencia es tuya, pero Dios viendo tu madurez, tu corazón, tu actitud te está tratando hasta que madures. Y cuando ve en ti la actitud necesaria, cuando ve que lo valoras lo necesariamente, cuando ve que lo buscas y lo anhelas, dice, ahora estás preparado para que te deje la herencia. Toma, no te lo has ganado, sino que ahora estás preparado. Toma, aquí está la herencia de la bendición. Aleluya. Así que busca a Dios y su bendición, pero entendiendo. Te voy a decir algo y a ver cuántos están de acuerdo. Al banco del cielo no vamos pidiendo préstamos. Al banco del cielo vamos con una cuenta corriente. Y esa cuenta corriente te dice, bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Voy a proclamar algo, tu vida está bendecida, tu casa está bendecida, tu matrimonio está bendecido. Voy a decir algo, a ver cuánto lo cree. Santoria está bendecida. Y ahora voy a decir otra cosa, y se lo crean lo que quieras. No hay demonio que maldiga lo que Dios ha bendecido. ¡Amén! Dios ha bendecido. De modo que, para resumir y terminar, Efesios capítulo 1 nos muestra a Dios trazando un plan eterno, tomando la iniciativa de escogernos, adoptarnos, bendecirnos. Y todo ese plan, ¿por qué lo hace? Escucha. Dice, lo hizo, verso 11. Según el designio de su voluntad. Escucha. ¿Y para qué lo hizo? Versos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia. Escucha esto me encanta. Me hace tanto bien ver esto. Es que de todo lo que Dios trazó en la eternidad, todo lo hizo para hacerte bien a ti. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo simplemente porque Él quiso. Porque Él es eternamente libre de hacer lo que quiere. Aleluya. ¿Y para qué lo hizo? Para la alabanza de la gloria de su gracia. De modo que podemos decir que todo lo que Dios hace es porque su naturaleza lo produce, porque su voluntad lo determina y porque su poder lo realiza. Dios desde la eternidad volcó su corazón en hacerte bien, en tener un plan contigo y en contar con tu vida. ¿Y para qué lo hace? Para la alabanza de la gloria de su gracia. De modo que terminamos diciendo que en la eternidad del plan eterno de Dios aparecemos escogidos, adoptados y bendecidos para que Él se lleve la gloria, porque en el plan eterno de Dios, Dios el Padre es el gran promotor, la Iglesia es la gran beneficiada y Jesús es el gran protagonista. Por eso tenemos que terminar como hemos empezado y decir como Pablo, bendito sea el Dios y Padre